Buenos días, Ile, Juan. Bienvenido, buenas. Toby, Diego. Hoy está concurrida. Hoy está concurrida la casa, Sí. Un viernes movido hemos tenido. Un viernes muy, pero muy movido. En un ratito nada más hacemos el sorteo. En un ratito nada más, cuando pase esto del sorteo de Dulce María, que nos llegaron centenas. Sí, kilos y kilos de mensajes. Kilos y kilos de mensajes. Todos por el kilo de caramelo. Gente interesada. No, para nada. El Bill Sugus. De la gente se mueve por el Bill Sugus. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sí. En un ratito nada más también sorteamos estas entradas para ir a escuchar a Clara a 9.90. Pero ahora, momento ese de las noticias internacionales, porque siguen pasando muchas cosas. Lo último, si querés, es este preacuerdo, memorándum, no sé cómo se le llama, Estados Unidos, Irán, aún así, con alguna amenaza todavía de Trump, pese a que parece que han llegado a un acuerdo. Así es, Juan. Se denomina memorando de entendimiento, porque en realidad es una especie de hoja de ruta, ¿no? Esto a lo que vos haces referencia. Recordémosle a la gente que estamos haciendo un puntito acá en lo que podría ser un principio de paz de algo que comenzó el 28 de febrero de este año, cuando unilateralmente Estados Unidos e Israel deciden atacar a Irán. Hoy están culminando, en realidad lo que están haciendo es ratificar las firmas, tanto del presidente iraní como del presidente de Estados Unidos. Ayer Trump le mete el gancho en el Palacio de Versalles, en Francia, donde se firmó la finalización de la Primera Guerra Mundial. Sí, un lugar estratégicamente elegido. Emblemático, pero no estaba ahí simplemente por eso, sino porque se estaba llevando adelante la cumbre del G7, que en algún momento vamos a hablar, por eso estaba Trump ahí. La semana pasada, el domingo, se había hecho una firma digital, la tokenización del acuerdo entre Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y el primer ministro, el canciller, iraní. Digamos, todo un procedimiento que tiende a, por 60 días, inmediatamente generar el cese al fuego. Incluye el Líbano, que eso era uno de los temas sensibles porque Israel no quería ceder. E incluyen algunas cuestiones que podemos ir mechando, si querés, para ir dialogándolo, que son, te diría, hasta algo que en algunos casos ni siquiera fue a pedir Irán, ¿no? Por ejemplo, el desbloqueo de activos congelados que tenía desde la revolución de los ayatolá en el 79, cuando, recordarás, no quiero decir que seas un señor mayor, sino porque lo hayas leído, de que en aquel entonces, justo yo nací en el 79, así que paso de eso. Pero en aquel entonces, con el secuestro de 52 ciudadanos norteamericanos en la embajada, ¿te acordás?, de Estados Unidos, en Teherán, Carter decide congelar fondos, activos que también incluían oro, y que hasta la fecha están bloqueados. Digo están porque todavía no se desbloquearon. Vos me preguntás, ¿che, eso formaba parte de los requisitos de Irán para sentarse a negociar? En principio uno puede inferir de que no. También simbólicamente fuerte. Muy, muy fuerte, pero además le genera una especie de contraofensiva interna, tanto a Donald Trump como a Benjamín Netanyahu, porque los halcones de ambos bandos, digamos, en Israel y en Estados Unidos, te estoy diciendo halcones porque no estamos hablando de los progresistas de la izquierda o los demócratas. Los propios están diciendo, che, esto además de ser demasiado, es una ventana para desequilibrar de vuelta a Medio Oriente, pero además con un Irán que se está llevando lo que no vino a buscar, y empoderado y con activos congelados, no solamente dentro de las cuentas norteamericanas, sino fuera de Estados Unidos. Se habla de miles de millones de dólares, que puede generar precisamente una reacción contraproducente a lo que se espera suceda después de los 60 días, cuando el acuerdo, este memorando, porque no es un acuerdo, me corrijo, cumpla su etapa. ¿Qué otros elementos más? Dijiste, inmediato cesa el fuego, esta cuestión de los fondos, el estrecho se libera totalmente. Se libera totalmente, en el curso de 30 días se revisa la estadía del memorando y se extiende a los 60 días. Esta liberalización de los canales fluviales incluye el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. ¿Te acordás que nosotros en algún momento hablamos de que todos aquellos países que se habían retirado de la OPEP, como Emiratos Árabes Unidos, que podían sacar el petróleo por el Golfo de Omán, también iban a ser afectados porque Irán había dicho, bueno, vamos a bloquear el Golfo de Omán también? Lo que se prevé con esto es que se libere toda la ruta comercial y que de a poco, esto va a tardar meses,
ese 20% del petróleo mundial que circulaba, Sí. comercialmente hablando, por todo el planeta, vuelva a recuperarse en algún punto si es que esto continúa como se presume que va a continuar a partir de hoy. Nadie va a cobrar peaje. Esta era otra amenaza, que iban a hacer una suerte de canal rentado. Efectivamente, porque dentro de otras cuestiones, lo que plantea Estados Unidos en el acuerdo, e Irán obviamente acepta, esto hay que decir, además del presidente de Peshaskin, el ayatolá, Jomenei, dice, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, vamos a llevar adelante porque me dieron las garantías de que los acuerdos se van a cumplir. Con lo cual, uno puede inferir de que hay un consenso interno en Irán, pero esto que vos hablas respecto al peaje, que Irán había hablado de $2 millones por barco, que era una fortuna, se habla de $300.000 millones que va a generarse a partir de un fondo para la reconstrucción de la economía iraní, para evitar, según dice Trump, que Irán se refuerce con estos fondos desbloqueados y como no le ponen un peso las economías regionales que contribuyeron a su deterioro, genere alguna controversia interna. Es como que va a haber una especie de balanceo desde ese lugar. Pero lo cierto, Juan, déjame para seguir rápidamente, que acá lo más importante que hay que decir es que el régimen no cayó. Y era uno de los objetivos. Más te diría de Benjamín Netanyahu, de Israel, que de Trump. Estuve viendo algunos títulos, pero el que más me impactó creo que fue una editorial del New York Times hablando de la derrota estrepitosa de Trump, diciendo acá el único gran perdedor, también en parte Israel, pero acá el único gran perdedor fue Trump. Mira, ya nos metemos en las consecuencias, porque tiene que ver con la derrota. La derrota no se le atribuye simplemente a la situación específica de Medio Oriente, que no es menor, porque le genera, hablando mal y pronto, un enorme quilombo a Israel, que no fue lo que pensó cuando inició en febrero esto. Pero el problema de Trump y de Estados Unidos, que se percibe interna y externamente, es que esto marca algo que nosotros veníamos hablando de nuestros primeros encuentros, que es el declive de la hegemonía occidental a nivel global y sobre todo de la hegemonía militar de Estados Unidos. Hay un repliegue que se nota, porque esto abre una ventana de oportunidad para Rusia y para China. Por eso las cancillerías de las principales potencias europeas, hablo de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, no solamente lo ven con escepticismo, sino, como dicen los jóvenes hoy, hay una red flag, una bandera roja respecto a eso que enciende todas las alertas, porque el acuerdo habla de la soberanía de los estados y por ende la integridad territorial, y eso abre un abanico, Juan, muy grande respecto a la discusión del territorio, si vos pensás rápidamente en Taiwán y en China, pero también en Rusia y Ucrania, y en todos los estados de la comunidad independiente que antes formaban parte de la Unión Soviética, lo que genera un enorme temor en las principales cancillerías europeas. Ya vamos en un ratito nada más a la primera del ruso, y le vamos a agregar algo de Deporta del que falta, pero no te quiero despedir, ese sin preguntarte por lo de Perú, porque es el conteo de votos más largo del mundo. Es una cosa de nunca acabar. Perú, 15 días hace que fueron las elecciones. Sí, del 7 de junio para acá, que además era la segunda vuelta. Sí. El proceso electoral lleva meses. Esto hay una especie de broma que dicen en Perú dura más el conteo de votos que los presidentes. En menos de 10 años han pasado 9 presidentes, es un deterioro democrático absurdo. Pero acá rápidamente hay una ventaja actualmente de 41.000 votos de Keiko Fujimori sobre Sánchez, es decir, la referente de la derecha apoyada por Trump y el establishment, versus el referente del centro y del progresismo. Hay 41.000 votos de diferencia en favor de Fujimori, pero hay 113.000 votos que faltan controlar por el Consejo Nacional Electoral peruano, con lo cual ahí tenés, ¿no?, casi el triple, de lo que está en disputa versus la diferencia. Por eso está tan tensionada la cuestión, y Sánchez incluso advierte ya por las dudas de que hay fraude. Si no me equivoco, lo escuché a Sánchez proponiendo apertura de urnas y un reconteo de cero. Quieren contar prácticamente de a uno. Sí, de a uno, exactamente. Aunque la OEA, que siempre el organismo regional, digamos, ¿no?, la Organización de Estados Americanos, sus veedores están diciendo que hasta ahora está todo normal. Después hay que ver la credibilidad de la OEA, pero Sánchez sale a decir, no hay que contar todo de vuelta, si es necesario de a uno. Voto por voto. Porque es muy corta la diferencia, lo que se juega es mucho en Perú, eso es lo que dice el candidato que hasta ahora vendría perdiendo. Keiko Fujimori, por otro lado, dice, está todo bien, sigamos para adelante que me quedo con la presidencia. Me quedo con ese chiste, ¿no? Por lo que le puede, todo esto
para lo que le va a durar, Sí. porque a veces los presidentes en Perú duran meses nada más. Exactamente. Sí. Y el Congreso tiene como una facilidad para enjuiciarlos y rajarlos. No, y además la mayoría está atravesado por escándalos de corrupción, Claro. nepotismo, simonía, todo lo que se te ocurra en el marco de la deteriorada democracia regional, pero sobre todo en Perú, se encuentra precisamente en torno a Lima. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. La primera del ruso, la primera del deporte en Dale, ¿qué falta?